Y sí les digo a todos que la menos mala es la propia. Porque cuando te dan la noticia de alguien que quieres, es mucho más duro. Pero es diferente tener un caso diagnosticado en etapa temprana, ultra temprana, o in situ o encapsulado, que uno que ya tiene infiltración. Que tengas confianza ciega en tu médico. Y yo tenía confianza más allá de ciega en tu papá y ciega completamente en ti. Y eso te da un cobijo y un apoyo porque sabes que te quieres, sabes que te va a proteger, sabes que te va... Lo que se hizo hace 26 años, o todos los que han pasado desde la tía, a lo que se hizo con Lucía, a lo que se hizo con Camila, a lo que se hace hoy, va modificándose de acuerdo a los resultados de los protocolos y de los grandes estudios. Entonces hay veces que lo que hicimos en algún momento puede ser que ya hoy sea como obsoleto. Que todo mundo empiece a opinar. Eso es muy importante. Todo el mundo empieza a opinar y todo el mundo piensa, sabe cómo componer tu vida. No saben cómo componer las de ellos, pero la tuya. Quedé guapísima, la reconstrucción fue perfecta y sin embargo, antes de cumplir el mes de operada, me infecté y empezó la telenovela. Y darte las gracias a ti porque pues, te has convertido en el hombre más importante de mi vida. Pues nos encontramos reunidos nuevamente para seguir con este tono de pláticas que iniciamos hace un mes, y tengo la fortuna de contar con dos amigas, dos pacientes que son hermanas y a quienes conozco de prácticamente toda la vida, desde que somos muy jóvenes. Entonces hay una relación más allá de médico-paciente, hay una amistad muy larga, nuestros papás son amigos, se conocieron hace muchos años también, y pues eso nos hace muy cercanos. Entonces vamos a tener esta plática para tomar impresiones, saber cómo han llevado todo este periodo de la enfermedad, porque quiero decirles que son hermanas y que tienen un diagnóstico de cáncer de mama ambas, y que en la familia ha habido familia con cáncer de mama, de tal suerte que pues puede ser muy interesante todo lo que comentemos y platiquemos en esta ocasión. Presento a María Lucía y a Carmen de la Garza Guerrero. Carmen, tú eres la más reciente y me acabas de comentar algo que es bien interesante, de lo cual yo toqué someramente. ¿Te ha tocado vivir la experiencia? Coméntanos, por favor. Que me ha tocado vivir el cáncer de diferentes maneras. Que me tocó vivir el cáncer como hija, porque la hermana de mi mamá tuvo cáncer de mama y pues ella fue como una mamá para nosotras. Luego me tocó vivirlo como hermana, con mi hermana. Me tocó vivirlo en carne propia y me tocó vivirlo con mi mejor amiga también. Entonces lo he vivido o sea, de diferentes maneras. Y sí les digo a todos que la menos mala es la propia. Porque cuando te dan la noticia de alguien que quieres, es mucho más duro. O no sé, a mí se me hizo más difícil de digerir. O sea, cuando me dijeron de mi tía, pues no podía creer que mi tía se iba a morir, decía yo. Y después cuando me dijeron de mi hermana también, o sea, fue lo primero que pensé. Y luego cuando lo tuve yo, pues dije, lo único que tengo que hacer es sacarlo adelante, claro, que ya tenía la experiencia de que mi tía Carmen tuvo el cáncer 26 años, a los 26 años tuvo la reincidencia y de todo se murió, menos de cáncer de mama. O sea, que eso, pues, quieras o no, pues te da un plus. Y y pues que mi hermana, pues también, o sea, con todo y todo, ya pasó los 10 años que lo tuvo y al pasar los 10 años dices, híjole, pues ya estoy en otro nivel. Ya la libró. ¿Eh? Ya la libró. Ya la libró. Ajá. Porque pues eso es lo que todos decimos, ¿no? Y
Y pues con mi amiga, identificarnos de que estamos pasando lo mismo, pues también. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Porque yo, bueno, fue mi reincidencia cuando ella lo tuvo por primera vez. Tú, Lucía, lo tuviste antes que Carmen por un lapso importante. ¿Cómo fue tu experiencia? 13 años de diferencia. Mi experiencia me gustaría tocarla un poco hacia atrás. Como dijo Carmen, cuando a mi tía Carmen le dio el cáncer, pues, estábamos horrorizadas, pensábamos que se iba a morir. Tu papá era su médico. A mí me dijo tu papá, porque a mí me gusta mucho la medicina, de ti depende que le hagamos la vida más fácil y que sea más feliz. Entonces, a partir de ese momento en que me permitió jugar al doctor con él, ayudarla a cambiar los vendajes, ayudarla a hacer los ejercicios, nos hizo una conciencia muy especial que yo creo que es muy importante que lo tengan todos los seres, todas las mujeres, todos los seres humanos, porque eso no quiere decir que no haya cáncer en hombres, sea de próstata, sea inclusive de mama, pero que debemos de estar conscientes. Estoy completamente en contra que la prevención va a evitar la enfermedad. Esto es imposible. O sea, si te va a dar, te va a dar, si traes el gen, te va a dar. Pero si te da a tiempo, tienes muchas mayores posibilidades. Entonces éramos muy chiquitas de edad cuando tu papá empezó a cuidarnos y empezó a revisarnos y nos hizo conciencia de que todos los años nos teníamos que checar, y con una delicadeza y con un cariño que además le tocó experimentar también a Carmen, mi sobrina, como niña chiquita, hija de una persona que tiene cáncer, la forma en que lo checó. Entonces, nos hizo mucha conciencia, y cuando tu papá me iba a operar, Tuve, ¿eh? No tengo. Importante. Importante. cuando tu papá me iba a operar y me dijo hay que operar, le dije es cáncer, me dijo no lo sé hasta que no lo vea. Pero cuando cuando dieron la noticia, cuando les dieron la noticia a mi mamá, mis tías, mi hermana, todos estaban devastados, y yo decía, yo lo sé, yo lo sabía en el momento en que me dijo, te vamos a operar, pero no tenía miedo al diagnóstico, y no tenía miedo al diagnóstico porque tenía a mi tía viva, porque sabía que era curable, y porque gracias a Dios a que nos revisábamos, en un momento determinado lo pescaron encapsulado a tiempo, y soy una paciente súper afortunada porque no tuve quimios, no tuve radios. Sí, vivir una mastectomía es muy fuerte, pero hay una cirugía reconstructiva, y yo creo que lo más importante es que tienes que saber que ya llegó el toro y hay que agarrarlo por los cuernos, ¿no? Y en otra cosa en que pienso que hemos sido muy afortunadas es que yo no estudié medicina porque mi papá no quería y le hice caso. Tú sí estudiaste medicina y tenemos la gran bendición de no solo que seas nuestro amigo, sino que de que seas nuestro médico, porque creo que la combinación que tú tienes como oncólogo, como especialista en mama, es muy grande porque empezaste muy niño en quirófano. Tu papá nos llevaba, y yo creo que tienes toda la experiencia que tu papá te fue llevando de la mano, y por el otro lado, toda la educación más moderna que existe. Yo en mi tratamiento, cuando yo tuve cáncer, no había ningún estudio como los que le hicieron a mi hermana posteriormente. Mama print y estudios genéticos y PETs. Bueno, inclusive te pedí un PET y me has dicho que no, que porque en mi caso no aplica, ¿no? Entonces, pues me considero muy afortunada, y a mí me gustaría, no lo tengo en todos los campos, pero a mí me gustaría tener la suerte de poder tener en todos los campos que tengas confianza ciega en tu médico. Y yo tenía confianza más allá de ciega en tu papá, y ciega completamente en ti. Y eso te da un cobijo y un apoyo porque sabes que te quieres,
sabes que te va a proteger, sabes que te va a aconsejar lo mejor, que un tratamiento puede fallar. Pues sí, que el cáncer es mortal, pues también, pero yo creo que hay formas de sobrellevar. Pues quiero hacer unos comentarios de lo que acabas de decir para volver a tener esta interacción, seguir adelante. Los casos son distintos porque el caso de Lucía fue detectado en una etapa cero, una etapa in situ, que fue tratado con una cirugía, con una reconstrucción y no requirió de ningún tratamiento complementario. El caso de Carmen es muy diferente y en esta situación, y no me dejarás mentir, tuvimos dificultad para el diagnóstico porque tenía unos estudios que eran catalogados como normales, pero ella sentía que las cosas no estaban bien, que algo no estaba funcionando, y siempre el médico tiene que tener ese sexto sentido y escuchar a su paciente. Y como yo las conozco tanto y de tanto tiempo, supe escucharla y no nos quedamos con la primera impresión. Llegamos a tener que hacer unas biopsias, se comprobó, Salió negativo. salió la biopsia negativa y no nos quedamos con ese resultado. Yo creo que eso sí tienes razón, es súper importante. Yo te voy a decir algo, que el doctor que escojas tenga esa empatía contigo, o sea, independientemente, o sea, hay amigos que son amigos, pero que no tienes empatía. Yo pienso que tú tienes mucha empatía con tus pacientes porque lo que tienes tú es que tú escuchas a tus pacientes. O sea, ese día, yo me acuerdo, ese día checaste todos mis análisis de sangre porque, pues, aquí como es de exagerada mi hermanita y tú también, bueno, me hicieron todos los análisis, no tenía nada, estaba negativo, todo estaba negativo. Tú me dijiste, nos podríamos chutar 3 meses Espera. de espera. No me gustaría hacerlo en tu caso porque tienes antecedentes, entonces hay que ser prudente, me lo dijiste tú, pero pues vamos a ver. Entonces pasamos a la tentoneada y te voy a decir algo. Y yo fui la que, y te acuerdas que yo te dije, es que tengo algo, porque cuando yo me siento de tal manera y yo me agacho, yo siento aquí que tengo algo. ¿Te acuerdas que yo así te lo dije? Y entonces tú dijiste, bueno, pues enséñame cómo. Entonces ya tú te enseñé cómo y tú estuviste haciéndole, porque yo te decía por ahí, por ahí, por ahí. Y me escuchaste. Y cuando tuve la reincidencia, porque acuérdate que yo soy caso de reincidencia, que llegaste al cuarto a las 6 de la mañana, me ibas a operar de una bolita a las 3 y una a las 6. Y yo te dije, Ernesto, es aquí. Y ese día cambiaste todos los planes y ahí fue. Pues bueno, me gustaría hacer un paréntesis para decir que los estudios de imagenología clásicos que incluyen mastografía y ultrasonido tienen una sensibilidad del 95%, no son al 100%. Entonces, existe una leyenda en la base de todos los estudios que dice 5 a 8% de los estudios pueden ser normales y aún así puede existir algo. A criterio del médico debe de hacerse algún estudio, alguna prueba, alguna biopsia, si así lo considera el médico. Y ese fue el caso clásico de Carmen. En esta ocasión lo que tuvimos que hacer fueron unas biopsias de las zonas de sospecha clínica que no radiológica. Y fue un tipo de cáncer poco usual, poco frecuente, no el clásico ductal infiltrante, sino de tipo lobulillar, que no da tumoraciones francas. Y otra cosa que me gustaría comentar es que ya lo tocó Lucía someramente, pero es diferente tener un caso diagnosticado en etapa temprana, ultra temprana, o in situ o encapsulado, que uno que ya tiene infiltración. La infiltración conlleva a que puede haber una emigración de las células del cáncer a otros órganos y por eso es necesario tomar tratamientos complementarios. Lo que se hizo hace 26 años o todos los que han pasado desde la tía a lo que se hizo con Lucía
a lo que se hizo con Camille y a lo que se hace hoy, va modificándose de acuerdo a los resultados de los protocolos y de los grandes estudios. Entonces hay veces que lo que hicimos en algún momento puede ser que ya hoy sea como obsoleto, que ya hubiéramos tomado una actitud distinta. Pero lo bueno es que lo que se hizo en su momento fue lo que se sabía que tenía mayor éxito. Y prueba está de que estás bien y que no has tenido ninguna recaída. No, y además te quiero recordar algo porque eso no te tocó vivirlo tan directamente porque mi médico era tu papá. Mi estudio salió negativo. O sea, a mí me hicieron una ultrasonido negativo, una mamografía negativa, y tu papá dijo, estaba tan acostumbrado a sentirme. Yo desarrollé durante una temporada bolitas de agua. Ahorita explicas qué quiere decir las bolitas de agua. Y tu papá me las sacaba, me las sacaba con una infiltración. ¿Sí? No, es al revés, ¿no? Una Extracción, una punción. Y me las sacaba. Y tu papá, si no hubiera tenido esa sensibilidad que desarrollan ustedes al tocarse. Carmen se toca y se siente cosas. Yo me toco y no me siento nada. Entonces, no me hubieran operado tan a tiempo, no hubiera sido tan perfecto. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante que yo he sentido y vivido con otras pacientes, con otros amigos y todo. Para mí desde el momento que me dio el cáncer, ya lo había pasado con mi tía y era, habla de esto, enséñales a tus amigas, platícasles la experiencia porque no quieres que cuando la vivan no tengan tiempo. Desafortunadamente no tengo nada en contra de los ginecólogos, no tienen esa sensibilidad en las yemas de los dedos, no tienen esa capacidad para sentirte correctamente. Si tu papá no lo hubiera tenido, ¿ok? Hubiera salido estudios negativos y quizás un año después que me hubiera vuelto a checar, el tumor ya hubiera roto la cápsula, ya podría haber estado, ya hubiera sido Y te un caso interrumpo, diferente. y te interrumpo. El día que a mí me operó Ernesto, que tuve la reincidencia, los estudios estaban negativos. Tenía una bolita que de proceso de, no sé cómo le llaman ustedes, cicatrización, lo que sea, a las 3 y a las 6. Cuando yo te enseñé dónde me dolía, tú me tocaste y dijiste, ahí. Ni lo pensaste. Ustedes saben cómo se siente. O sea, por desgracia, son muy discretos y no nos dicen, pero ustedes ya saben lo que va a pasar. Esa es una verdad. O sea, Bueno, porque lo tocas y lo sabes que se siente diferente la bola. el resumen de todo lo que estamos comentando en este momento es que cada caso es diferente, que todo está basado en varias situaciones que puede salirse de la norma. Existen las guías en donde toda mujer a partir de los 40 años tiene que hacerse mastografía y ultrasonido, que la gran mayoría de las detecciones se hacen a través de estos estudios, pero que debes de tener alguien que revise esos estudios, porque muchas de las personas se quedan tranquilas de que el informe dice que todo está en perfectas condiciones, pero hay situaciones que cuando se salen de esa norma se tienen que analizar por una persona que tenga la experiencia y los conocimientos y que esté actualizado. Hoy en día ya tenemos otras formas para poder visualizar las glándulas mamarias, sobre todo en personas jóvenes que tienen tejido denso, que esa es la norma. Tocaste el tema de los quistes. La impiedad quística es cuando hay bolsitas de líquido que pueden surgir de un día para otro, que son molestas, que en algunas situaciones se tienen que puncionar porque tienen gran tamaño y porque duelen. Pero también esa conducta ha ido como modificándose. Pero lo que sí se sabe es que estas personas que desarrollan
esta entidad quística tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama, porque es un desbalance, es una evidencia de un desbalance hormonal y es un factor de riesgo. Entonces, esto ya te encamina a que tú, si tienes una condición quística o fibroquística, tengas el respaldo y tengas la revisión por una persona con experiencia. Y la otra situación es que hay que escuchar nuevamente al paciente cuando te dice, tengo algo que no está donde dice geográficamente el estudio. Y a través de tener esa sensibilidad puedes llegar a detectar cosas cuando se pueden manejar perfectamente. Y eso es lo que ha sucedido en tu caso particular. Platíquenos de sus experiencias reconstructivas. ¿Cómo las han llevado? Yo te voy a decir una cosa que yo creo que lo primero es que tienes que tener el médico adecuado. O sea, zapatero a tu zapato y la bola a la charola, como lo decimos siempre. Siempre. La bola a la charola, y eso es algo que nosotros aprendimos con mi tía y que siempre se lo decíamos a ustedes, y hay que tenerlo. Pero yo creo que también, y esto Carmen te lo va a poder decir mejor porque ella lo vivió en carne propia, yo lo viví cuidándola, y también viví el cáncer de una amiga, o sea, también me tocó al mismo tiempo que a mí. En mi caso, todas mis amigas se choquearon tanto que todas se fueron a checar. Una de ellas se checó contigo y decidió irse a operar al Anderson, Estados Unidos. Y en el tratamiento le fue muy mal, se quedó calva, le dieron quimio, le dieron radio, y en el tratamiento de radio le dio, ¿cómo se llama esta enfermedad Linfedema. linfedema? Y la sigue pasando muy, muy mal. La operaron el año pasado en España de linfedema y la sigue pasando mal. Y en cambio, Carmen, gracias a Dios, está de maravilla. No, sí, mírame. Fue. Que me miren todos, miren mis brazos. Pero a ti también se te tuvieron que quitar varios ganglios. A mí se me tuvieron que quitar varios Es ganglios. una conducta que ha ido modificándose, Pero pero eso- que no a todos le toca lo mismo. No, y que también es que el doctor te cuide. Porque si el doctor no te cuida, o sea, a mí me cuidaste tú. Yo no sabía que es un proceso cuando te quitan el pecho, ¿no? Y luego que estás más expuesto cuando tienes una radiación. Entonces ya tienes doble posibilidad. Pero cuando tú estás al pendiente de mí y el experto con el que me mandas, porque o sea, me mandaste con la mejor gente. Entonces te voy a decir una cosa. Entonces, Fabiola que me radió, te voy a decir una cosa. Ella estuvo también al pendiente de mí. Y Fabiola me mandó a los de los masajes, que sinceramente otros tipazos estuvieron al pendiente de mí. Entonces, yo pienso que sí es muy importante la cabeza del barco. O sea, ¿quién lleva el barco? Que todos obedezcan al capitán del barco y que pues el capitán del barco es el que sabe, porque pues quieras o no, estás en tormenta. Tocaste el tema. Equipo multidisciplinario. Y siempre hay un director de orquesta, así lo digo yo. Y en el cáncer de mama no es tan solo el cirujano. Está el oncólogo médico, el que da los tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia. Está el radio-oncólogo, el que va a dar las radiaciones. No a todos les toca quimio, no a todos les toca radio, no a todos les toca hormonoterapia, pero en algún momento sí se puede necesitar. Y aquí lo que puede suceder es que tú mandas al paciente con alguien y va a fijarse en la parte que le toca, pero no va a tomar en cuenta otras situaciones, no va a conocer perfectamente cada uno de sus pacientes. En cambio, la persona que es la cabeza sabe con quién estás tratando y sabe cuáles son todas las aristas que puede presentar. Pero muy importante es que exista ese equipo que esté bien cohesionado y que se ofrezca todas las posibilidades con las mejores personas. Y yo lo he vivido, te voy a decir en qué, por ejemplo, ¿no?
pues la medicina que tomo, pues es agresiva, ¿no? O sea, como todas las medicinas, no es que sea más agresivo o menos, todas las traen un pro y Más un inhibidor de aromatasas, que es una terapia hormonal, porque el caso de cáncer es un caso hormonal. No recibió quimioterapia, solamente se ha tratado con pastillas, con tratamiento oral, con tratamiento hormonal, y se da por varios años. Se piensa que la quimioterapia es horrible, que tumba el cabello, que produce alopecia, pero eso se recupera en la mayoría de las personas. Pero a veces como que se subestima los efectos de la hormonoterapia. Y esos ahorita me vas a decir cómo los has llevado y qué es lo que te pasa. La quimio produce úlceras en la boca, te baja los niveles de sangre, te produce situaciones durante el mes muy caóticas, pero tiene un límite. Prácticamente cuando se da son unos 6 meses. La hormonoterapia pueden ser hasta 10 años 10 años. o más si hay unas recaídas. De cualquier forma, se toma como que es un tratamiento muy leve y a veces no lo es. Sí. En mi caso lo tomé 10 años, fue muy leve, nunca tuve ningún tipo de efecto secundario, siempre me sentí perfecta y yo siempre supe que iba a salir adelante. Sí es un shock cuando mi tía Carmen tiene una recaída 23 o 26 años después, porque dices, ay, pensamos que ya la habíamos librado, ¿no? Pero hay otra cosa que también es muy importante y es esa parte reconstructiva. En mi caso, salí muy bien, quedé guapísima, la reconstrucción fue perfecta y sin embargo, antes de cumplir el mes de operada, me infecté y empezó la telenovela. Y entonces ¿Y ya qué no pasó? tiene nada que ver el hecho del cáncer, sino tiene que ver que dentro de la telenovela hay que pelear una infección, hay que sacar adelante una infección. Hay una Este, frustración. Hay una frustración, no, más allá de una frustración. Entonces, en mi caso particular, No, una cosa muy importante, déjame tuve la decirte. suerte de estar muy cuidada por el cirujano plástico que me tocó, que me había dejado guapísima, porque después me dejó tan mal que me podrí, se me abrió la herida. Posteriormente, me operaron en noviembre, para enero me estaban volviendo a operar, me tuvieron que hacer una cirugía muy traumática porque me tuvieron que pasar el músculo de la espalda para poderlo utilizar como brasier, Para cubrir para el defecto. cubrir el defecto que se hubiera evitado en su momento y que tú no tienes la experiencia porque crees en el doctor, en este caso estoy hablando del cirujano plástico, y cuando me abrió al centro del pecho para hacerme un lavado quirúrgico, cometió el peor error de su vida. O sea, Pero una ¿por cosa qué? que es bien importante. No, pero espérate, tú no sabes. Ahora yo sí les puedo decir a la gente, es un error. No pueden abrirte en medio para que la prótesis haga lo que pasó en mi caso. Quiso salir porque tenía agujero y rasgó toda la piel y la reconstrucción fue muy dura. Entonces, lo que a mí no me tocó vivir contigo, en el sentido de quimio, que no tuviste con Concha, tu amiga, sí, lo que no me tocó fue verte que de repente no puedes mover un brazo, que tienes heridas en la espalda, que tienes heridas no nada más en el pecho, que ya no quedaste bien y que ya el proceso va a ser más largo. Para mí había sido Disneylandia el primer proceso y el segundo, pues, no, fue mucho más Pero difícil. una cosa bien importante, que todo mundo empieza a opinar. Eso es muy importante. Todo el mundo empieza a opinar y todo el mundo piensa, sabe cómo componer tu vida. No saben cómo componer las de ellos, pero la tuya sí la saben componer. Entonces te voy a decir una cosa.
dentro del mismo equipo que tú traes, porque es un equipo de trabajo, como si estuvieras haciendo una casa, como si estuvieras todo. Una cosa es el oncólogo, otra cosa es el oncólogo tratante, otra cosa es el cirujano plástico. Y todo el mundo empieza, quedaste mal, estás mal, no sé qué. Entonces, no, tú no te puedes desenfocar. ¿Quién te está salvando la vida, que es el oncólogo? Hay quien te va a dejar visible, que es el cirujano plástico. Y no nada más eso, la gente de afuera, tus familiares, Sí. también empiezan a Todo el mundo. dar su punto de vista. Todo el mundo empieza a dar desde el punto de vista, pero es muy importante. O sea, uno es el que te está salvando la vida y el otro es el que te está dejando visible. Entonces, te voy a decir una cosa. Yo conozco varias gentes que le han echado culpas a los oncólogos por los cirujanos plásticos. Y te voy a decir una cosa, perdóname, pero uno es el que te salva el pellejo y el otro es el que te deja bonita. Ahora, ¿yo qué le diría a cualquier mujer? Que el hecho de quedar ¿cómo le dices cuando? Mutilada, desfigurada. El hecho de quedar mutilada, desfigurada. Te voy a decir una cosa, ni dejas de ser mujer, ni vales menos, porque no tengas boobies. Entonces, pues mi reconstrucción ha sido larga, Ernesto, pero y claro, pues hay días que me veo en el espejo y digo, pues no me gusta. O hay días que me veo en el espejo y dices, o sea, cualquier comentario. Pero te voy a decir una cosa. Cuando me veo en el espejo y digo, estoy viva, te doy las gracias, carajo. O sea, te doy las gracias de que estoy viva. A ti y a Dios. De la oportunidad. Y no importa cómo me vea. ¿Sí me entiendes? O sea, porque vales por muchas otras cosas. Entonces, y aparte, pues como yo te dije, no me importa si todas las Barbies las tienen de plástico, porque yo no. Entonces, sinceramente, la verdad. Y eso lo necesita, ¿cómo se llama? Y eso lo necesitan saber muchas mujeres porque no quieren quedar mutiladas. Entonces, sí te digo algo. Pero caray, que los sueños que los vivas con mejor calidad de vida y los vivas sintiéndote bien. Creo que hemos tocado muchos temas que son muy importantes, que la mayoría de las veces cuando tenemos estas conversaciones y hacemos estos foros, queremos que todo sea color de rosa y como pueden ver, existen situaciones que se salen fuera de la norma, del control, que hay complicaciones, pero que hay que saberlas resolver, identificar y sacar adelante. Todo esto que se ha presentado a partir de las reconstrucciones y que no han tenido el resultado final que esperáramos desde el principio, se van confrontando, se van mejorando, se van asusando y se van finalmente, vamos por buen camino, ya hay una luz al final del túnel, viene una parte positiva de arreglo de lo que no ha quedado del todo bien. Y también eso es importante porque pareciera que es muy sencillo identificar un tumor, que tratarlo es muy fácil, que es una receta de cocina, pero no todo siempre es como viene en los libros. Que la experiencia te da la oportunidad de poder adaptarte a cada uno de los casos en cómo viene, que las nuevas técnicas, que los nuevos tratamientos van en camino a desescalar estos tratamientos que la tía tuvo, que tuvo una mastectomía radical, que tuvo radiaciones. En la incidencia 20 años después la trataron con radiación. Sí, pero que era el estándar de tratamiento porque no teníamos muchas opciones. Y ahora tenemos una gran cantidad de opciones, pero hay que saber identificar quién requiere qué y en qué momento. Y lo más importante que sí me gustaría subrayar
es que hacer un diagnóstico óptimo es lo que te lleva a un mejor tratamiento con menos posibilidad de complicaciones. Pero aún así hecho en la etapa más temprana, también puedes Mi caso. presentarlo. O sea, cero complicaciones en el sentido oncológico y complicaciones posteriores pues, que no esperas, ¿no? Y que son muy... Ahorita que estabas platicando, me acordé de un caso que vivimos muy cercano a ti, porque una amiga nuestra, empezamos a platicar de ti y cogió el teléfono, le habló a su hermana y la trajo del interior de la República. La recibiste de emergencia y historias tiradas. O sea, porque también es llegar a ese caso en particular. Esta mujer, cayó contigo porque Carmen te habló y te dijo, la hermana de una amiga mía trae una bronca horrible. Le dicen unas cosas que a mí no me suenan. Imagínate, yo que no tengo ni idea, no me sonaban. Pues ella con la tragedia menos y tú como doctor, pues, pues mucho menos, ¿no? Y te acuerdas que hiciste el favor de que se tomara el avión y se viniera y le salvaste la vida. Porque era otro caso que no podemos platicar porque no es No es el- No es el nuestro. pero sí ha llegado a ese grado de que en un momento determinado, pues esta mujer le salvaste la vida. Hablando del tratamiento, Carmen, estás recibiendo hormonoterapia. Lucía, tú también recibiste. Tú recibiste uno muy básico que se llama tamoxifeno. Tú estás recibiendo lo que se llama el inhibidor de aromatasas. ¿Cuáles son los efectos que tú tuviste o no tuviste? No tuve efectos, no. El tamoxifeno produce bochornos. ¿Nunca presentaste eso? Ok. Los inhibidores de aromatasas básicamente provocan dolor de articulaciones Gracias a Dios, ¿no? y alteración de las grasas de la sangre. Eso sí. Ajá. Después de 5 años, he sido muy afortunada, porque después de 5 años, pues ya me salió que tengo grasa. Entonces, pues ahora sí tenemos que hacer un tratamiento especial contra la grasa, para poder, pues tomarlo los 5 años que me quedan. Otro de los problemas que sí he tenido es resequedad. Vaginal. No, en el pie. Es una cosa horrible porque pues yo pensé un día que se me había pegado un hongo y la verdad me empezó a picar el pie y ya no podía dormir de la comezón hasta que fui a ver al dermatólogo y me dijo, no, lo que tienes es la resequedad tan bárbara que tienes. Entonces me baño con jabón especial y el pie no creas que me lo ha logrado curar al 100%. Todas mis amigas me han traído todas las medicinas de pies y de ureas y de todo para suavizarlas. Y entonces el lunes me pongo una, el martes otra, el miércoles otra. Y ahí la llevo. Pero fuera de eso, de vez en cuando uso gotas en los ojos también para la resequedad. Pero no, gracias a Dios la resequedad ha sido del pie. ¿Y qué tal con los huesos? Salud ósea, ¿cómo vas? No, muy bien. Yo soy de las afortunadas que la densitometría también me la saco a cada rato. O no sé si porque he tenido otro tipo de alimentación o porque soy muy afortunada. Yo con los huesos no he tenido ningún problema. Pero yo tengo amigas que han tenido problemas. Concha. Bueno, se te sube el triglicérido y el colesterol. Tomo pastillas por el triglicérido y el colesterol, pero no toda la culpa es del Arimidex, también es mía. ¿Cómo se llama? Pues sí, tú tienes que aceptar lo que es, pero yo tengo amigas que se les ha subido el azúcar, que se les ha, que la grasa, el azúcar, las articulaciones, y que lo han tenido que abandonar. Es todo un tema. Y la toxicidad financiera, que eso es algo que no se toca con mucha frecuencia.
Afortunadamente existen seguros de gastos médicos que sí sufragan los tratamientos básicos, pero vienen tratamientos cada día más eficaces, pero con un costo más elevado, lo cual va a complicar mucho a quién se le da qué y en qué momento. Así que, pues, otra de mis recomendaciones siempre es contar con un seguro de gastos médicos que mucha gente abandona, cada día es más difícil mantenerlos, pero que cómo ayuda en una situación de estas. Bueno, me gustaría que concluyéramos con un mensaje de ustedes como personas que han pasado por una experiencia que las ha hecho conocer otra faceta como seres humanos. ¿Y qué le quieren decir a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues yo les diría que no tengan miedo. Una, que no tengan miedo, que si te pasa es por algo, que sí se pongan las pilas y vayan a ver un profesional como tú, que, o sea, y que yo estoy hablando de ti porque pues tú eres el que me atiendes a mí, ¿no? Y pienso pues que también hay varios profesionales, pero que vayan a ver un profesional, que no se vayan con el ginecólogo, porque la verdad, o sea, el día que vas a tener un hijo, pues no vas a ver al ortopedista. Entonces, zapatero a tu zapato, que eso te puede salvar la vida, que no tengan miedo, que pues sí hay cosas que duelen, pero nada que uno no pueda resistir. Entonces, y que hay que echarle ganas a la vida, pensar positivo y sacar adelante las cosas. Tú, Lucía. Y darte las gracias a ti porque pues te has convertido en el hombre más importante de mi vida. Una de las cosas que me pasó cuando me dio el cáncer, yo creo que es muy tóxico, me pegué con Carmen, porque me habló un día y me dijo, dicen que si comes limón es bueno para el cáncer. ¿Ok? Yo no dudo, Clásico. yo no dudo que puedas comer brócoli, zanahorias y todo. No fumes, Carmen, mi hermana dice, y te lo ha dicho a ti, bromando que todavía no salió un tumor que diga Marlboro en el estudio, ¿no? Pero que hay magia, sí, pero la magia más grande que puede existir para curarte no es el brócoli, no es no es el limón, no es todo lo que va a opinar todo lo demás, no es mucho de los canales, voy a tirarle mala onda en el sentido de que te llenan de recetas, cosas y de información. Mi papá siempre decía que el exceso de información se convierte en desinformación. Entonces, que lo que tienen que echarles ganas. Ya me tocó, bueno, pues tengo que salir adelante, tengo que hacer lo que mi doctor dice. Si en un momento dado no me cuadra, platicarlo, no con la familia, no con todos los metiches que todo el mundo opina, porque qué soberbia de todo el mundo estarte diciendo cosas como si hubieran vivido el caso, sino que se acerquen a gente como que lo ha pasado y que lo ha servido. Nosotros tuvimos otro caso de cáncer diferente en la familia, fue la esposa de un primo. La trataron en el gobierno porque ellos no tenían la posibilidad de tratarlos en una forma privada. Y a mí lo que me llamó mucho la atención del cáncer de esta niña es que les daban no solamente terapia en el sentido de quimioterapia, física, hormonal, o sea, clínica, por decirlo, sino que también les dieron un cierto apoyo psicológico. Yo creo que ese apoyo psicológico no se trata de ir al psiquiatra, que yo te he dicho que a veces hay pacientes que lo puedan necesitar, pero que se trata de que platiquen y puedan platicar con otras personas que hayan vivido esta experiencia, porque esas personas, todos los casos van a ser distintos, como bien lo dijiste, pero que al final de cuentas nosotras podemos decir que somos un caso de éxito y que tenemos que darle, como dijo Carmen, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a tu papá, pero también que es una responsabilidad muy grande.
que si tú has tenido, tú sabes que entre mis amigas de repente hacen bromas de que yo soy media emperatriz y tú misma me lo has hecho, lo has dicho de broma, pero que yo sí soy una persona que creo que el compartir algo tan duro te hace poder ayudar a la gente que lo necesita. El mensaje que yo quiero dar como resumen de esta plática tan interesante es que quien debe de atender esta situación es una persona con experiencia, con credencialización. Puede ser un oncólogo, puede ser un cirujano oncólogo, oncólogo médico, ginecólogo, oncólogo, porque hay personas que estudian la ginecología y que después hacen oncología. Son personas que tienen esa capacidad y esa educación para hacerlo. Y existe un órgano regulador que es el Consejo Mexicano de Oncología. Tiene un directorio de personas certificadas. Se pueden asomar a la página del Consejo y ver quiénes están avalados para poder tratar este tipo de casos. Eso es muy importante. Siempre hay la posibilidad de tener una segunda opinión. Cuando algo no te checa, cuando algo no funciona, tienes como paciente un derecho a pedir una segunda opinión, a una revisión de las laminillas, a una revisión del caso, y es algo que es sano, que es en algunos países hasta obligatorio. Así que todas esas posibilidades que a lo mejor no se conocen, existen y están a la mano. Entonces, agradezco Gracias a esta ti. plática y espero que podamos contar con ustedes en otra ocasión, Claro, más adelante en esta fase de solución del tratamiento. claro.